¿Por qué muchas personas mejoran al quitar el gluten? Muy buena pregunta. Primero, ¿Masticar chicle es un hábito perjudicial? eso es muy peligroso. ¿Por qué, Pablo, hay gente echándole mantequilla a la leche de forma? Esto es una idea totalmente descabellada. Ahí tenemos la última polémica en Francia, porque los menús escolares no deberían llevar... Hay mucho de ideología. Los datos no tienen ideología, los datos son datos. ¿Todos los sanitarios somos gordófobos? Hay mensajes que pueden llegar a ser negligentes. Esa es la palabra, es negligente. ¿Qué es gordofobia y qué no es gordofobia? Pregúntale a cada persona. Se ha usado muy mal la gordofobia. Tienes un caldo de cultivo para meter miedo. Vamos a hablar de nutrición en hipotiroidismo. Es un tema curioso también. Era una chica que tomaba, atento al dato, 1,5 kilos de... 1,5 kilos al día. Hostia. Y eso es salvaje. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mejor que Ayer, el episodio 105 que vamos a compartir con Pablo Zumaquero. Pablo es dietista, nutricionista, tecnólogo de alimentos y técnico de laboratorio. Además, tiene una enorme experiencia en nutrición, lleva pasando consulta 12 años de experiencia, es muy buen divulgador y sobre todo da una visión crítica y útil, en mi opinión, sobre nutrición, mitos y tendencias que a veces no hacen bien a nadie en el ámbito de la nutrición y las redes sociales. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Soy un gran fan de tu programa. Sé que lo escuchas y para mí eso supera todo. O sea, muchas gracias realmente por consumirlo, porque, bueno, también me da una idea de que a otros profesionales de la salud pues sirve, ¿no? El conocimiento del podcast. Soy bastante selectivo y te digo que me parece el mejor de salud en español ahora mismo. Muchas gracias, Pablo. Pues mira, una de las cosas que más me gustan de ti es que eres práctico, eres una persona y un profesional práctico y te gusta testear en el campo de batalla las cosas, no solo quedarte con los estudios y leerlos, ¿no? Entonces, vi que habías hecho un experimento muy interesante con suplementos de omega 3, porque algo de lo que se habla poco es cómo selecciono un suplemento de buena calidad y mantengo sus propiedades después. Entonces, ¿cómo podemos elegir un buen suplemento de omega 3? Hay varios criterios. El primero sería la forma de la molécula. Hemos visto que tanto el triglicérido como el ácido graso libre son los que mejor biodisponibilidad tienen. Y ahora se está investigando también con el monoglicérido. Se le dejó el glicerol y el ácido graso del medio y se ve en algunos estudios que se absorbe más rápido y en mayor cantidad. Pero de momento tenemos que esperar a tener más evidencia al respecto. También el origen preferiblemente que sea de pescados azules pequeños para evitar también el contenido de metales pesados o de algas. Ya tenemos algas que antes solamente había algas que desarrollaban el DHA y ahora sí que hay algas que desarrollan EPA con DHA. Así que bueno, si la fuente es correcta, bienvenido sea. También la conservación es muy importante, hay que meterle un antioxidante lipídico como la vitamina E y que esté siempre en un bote opaco. Y respecto a la forma en la que lo envasamos, ahora mismo solamente lo envasamos en cápsulas de glicerina, que es la que mejor resultado da, pero se está investigando también en emulsiones, que parece ser que favorece también la absorción. En casa, pues lo mejor conservarlo en el frigorífico. El experimento este que estamos haciendo, pues yo vivo en Sevilla. Imagínate, hemos dejado un bote a la intemperie. Ahora mismo vengo de allí con 37 grados. Otro en el frigorífico y otro en un armario. Y dentro de poco vamos a analizar, pues eso, toda la degradación que ha tenido y seguramente haya unas diferencias abismales. Nos contarás los resultados, por favor, en tus redes. Os contaré. Hay también algo que ha mejorado mucho con los suplementos de omega 3 en el tiempo que yo vengo pues viéndolos y consumiéndolos, que es el olor a pescado y el sabor a pescado. Yo me acuerdo antes que no había huevos de tragarse las cápsulas de omega 3 por el sabor tan intenso a pescado y tan desagradable. Eso ha mejorado mucho, ¿verdad? Sí, ha mejorado mucho porque ya en las plantas donde se refina, pues se hacen una serie de procesos un poco complicados, pero desodorizan bastante. Vale, desodorizan bastante y logran tener un aceite bastante limpio. Esto pasaba, claro, porque hay mucha gente que no está tomando el omega 3 por dos motivos principales, porque es alérgico o tiene aversión al pescado, que imagínate que le sepa a pescado, o las personas vegetarianas o veganas que, claro, evidentemente que le sepa a pescado, pues claro, eran situaciones bastante incómodas. Claro, bien. También hay un grupo de suplementos que quizás no se habla tanto de ellos, que son los suplementos de fibra, que a lo mejor la gente no conoce bien
oye, ¿en qué circunstancias me puede ser útil un suplemento de fibra? Por ejemplo, un glucomanano, ¿no? Yo siempre intento meter la fibra con el alimento, porque creo que es más interesante, ¿no? Lo que es la matriz. Al final, esa fibra, si lo meto con una verdura, con una fruta, con una legumbre, pues claro, también voy a meter pues, proteína de calidad, voy a meter vitaminas, minerales. Pero sí que es cierto que el suplemento en algunas situaciones, como en algunas patologías o en algunas situaciones más clínicas, digamos, es útil. El glucomanano, por ejemplo, es una de tantas fibras, ¿no? que cuando nos la tomamos pues absorben mucho agua. Y hemos visto en los estudios que ayuda tanto a reducir el colesterol total, LDL, glucosa basal. Hemos visto también que ayuda algo a la pérdida de peso, de grasa. Quizás no es un dato demasiado boyante, porque bueno, son entre 1 y 2 kilos en la mayoría de estudios, pero quizás combinados con otra serie de moléculas, pues logren buenos resultados. ¿Por qué logran esto? Porque al final esa absorción del agua hace que aumente mucho de volumen, y en el estómago y en los intestinos, bueno, pues tenemos unos vasoreceptores, unos mecanorreceptores, que en el momento en el que haya contacto y presencia de comida, pues envían una señal potente de saciación, en este caso al cerebro, a corto plazo, o de saciedad, porque enlentecerían todo el vaciamiento gástrico, todo el peristaltismo. Entonces, pues aportarían tanto una saciedad a corto y a largo plazo que ayudaría pues a gestionar también el apetito. Vale, es decir, en un contexto de pérdida de grasa pueden sumar sin ser lo más importante, desde luego. Exactamente, pueden ser una suma respecto a otras cosas que, bueno, sí que ponderando serían algo más importante. Pablo, en los últimos meses, ya menos, pero en los últimos meses lo único que se escuchaba en nutrición era inflamación, 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 inflamación. ¿Por qué crees que ha funcionado también el topic inflamación en el ámbito de la nutrición? Siempre va por modas. Se agotó la moda de la microbiota, los libros de microbiota ya no vendían, entonces habría que sacar algo nuevo. Pues seguramente ahora, después de la inflamación, venga otra moda nueva. Antes yo he vivido la moda keto, el ayuno intermitente. Entonces, claro, se va agotando, a la gente le va dejando de interesar y empiezan a salir pues ítems nuevos. En este caso la inflamación funcionó muy bien, porque la inflamación se empezó a intentar confundir de forma, creo que bastante intencionada, con la distensión abdominal. Es decir, que si una persona pues come, pues, por ejemplo, estas fibras, ¿no?, que comentábamos antes, pues muchísimas de ellas se fermentan. Al fermentarse se produce gas. Ese gas se acaba acumulando en los intestinos. Si es en el intestino grueso, pues bueno, tiene más fácil salir. Si es en el intestino delgado, lo tiene bastante más complicado. Entonces hay muchísima gente, ¿no?, que a lo mejor pues tomaba algo de fibra, alguna verdura, pues en la propia lechuga, ¿no? Y claro, notaban esa distensión del abdomen y decían, vale, me he inflamado. Claro, si yo no le corrijo a la persona y le digo, no, eso no es inflamación, sino que es distensión, la inflamación es otra cosa completamente distinta, con otros mecanismos completamente distintos, otras causas, otras resoluciones y otras farmacologías, pues claro, tengo a un montón de población que cree que está inflamada. Entonces, claro, ahí a nivel de venta es muy fácil. Y si encima, pues explico que hay que explicar los perjuicios y los peligros de la inflamación real, y la persona asocia pues su estado de distensión a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica, pues ya tenemos totalmente vendido el tema, ¿no? Tienes un caldo de cultivo para meter miedo, y como el miedo vende mucho, pues una persona con miedo compra cosas. Vale. Y es buenísima la distinción que has hecho, porque también se me ha venido a la cabeza que con el auge de la dieta keto en su momento, ¿no?, mucha de la gente que se veía atraída hacia la dieta keto hablaba de que los carbohidratos o la dieta normal le inflamaban. Y era lo mismo, has quitado frutas y verduras, has quitado fibra general, legumbres de tu dieta, haciendo una dieta keto basada básicamente en grasas, y estás a nivel digestivo menos distendido, que la gente interpretaba inflamado, ¿no? Entonces, pues bien, está buenísimo que lo expliques. Si quieres, diferencia muy sintética entre distensión abdominal e inflamación. Como hemos dicho, la distensión básicamente es por la fermentación de algunas moléculas, sobre todo de fibras, también puede ser de lactosa, de fructosa,
que no absorbemos hacia la sangre, quedan residuales en el intestino y toda la microbiota intestinal, pues claro, la fermenta para obtener energía, produciendo gases, metano, hidrógeno y demás. La inflamación es otra cosa totalmente distinta, es un proceso natural, fisiológico, que intenta reparar un daño en una zona o en muchas zonas, ya puede ser sistémica, puede ser local o sistémica. Claro, generada por el sistema inmunológico. Efectivamente, ella interviene todo el sistema inmunológico y bueno, pues hay una fase más aguda y luego hay una fase de meseta, luego hay una resolución con un montón de moléculas del sistema inmune hablando entre ellas y con causas totalmente distintas a lo que pueda ser una distensión abdominal, pues puede ser desde la propia edad, un trauma, una enfermedad autoinmune y la propia obesidad y sobrepeso, donde el tejido adiposo tiene mucho reclutamiento de ese sistema inmune y se acaba inflamando, sobre todo el tejido graso visceral. Entonces, claro, no tiene absolutamente nada que ver ni en fondo ni en forma con la distensión abdominal. Ya, por suerte, la gente parece que va despertando y porque también hemos dado mucha guerra explicando este mensaje porque, oye, no todo vale, ¿no?, por vender libros. ¿Cómo defines entonces una dieta antiinflamatoria? Pues una dieta antiinflamatoria se definiría como cualquier dieta que pueda reducir los marcadores de inflamación crónica. ¿Y esto es posible con la dieta? Esto es posible con muchas dietas. Ahí está el tema. Entonces, claro, no podemos estandarizar que haya solo una pauta dietética que sea antiinflamatoria. Porque, por ejemplo, si yo tengo una dieta mediterránea al mismo nivel de reducción de marcadores inflamatorios que una dieta vegetariana, una dieta antiinflamatoria, ¿qué hacemos con el pescado? Porque, claro, el pescado aparece en la dieta mediterránea y no aparece en la dieta vegetariana. Pero tienen el mismo resultado a nivel de índice inflamatorio de la dieta, que es el cómo logramos medir que la dieta pueda bajar los marcadores de inflamación. Es un índice que se han hecho en base a muchísimos estudios, midiendo tanto alimentos como patrones alimentarios completos. Y está en una puntuación entre -8 y +9. Bueno, en general están entre -5 y +5. Mientras más negativo sea, es más antiinflamatoria. Y mientras más positiva sea, es más proinflamatoria. Hemos visto que, por ejemplo, la dieta macrobiótica es la que mejor resultado daba en antiinflamatoria. ¿Y en qué consiste? La dieta macrobiótica básicamente es una dieta prácticamente vegetal en su totalidad y la que peor resultado daba es la Dukan. Hemos visto en índice inflamatorio de la dieta, todo el animal. Sí, porque al final se comprobaba un poco que tanto el colesterol, grasa saturada, calorías totales de la dieta, pues bueno, se puntuaba a mayores. Y mientras más antioxidantes, fibra, menor densidad energética, se puntuaba menor. Pero, por ejemplo, lo que te digo, la dieta vegetariana tiene -2,92, creo, y la dieta mediterránea -2,90. Igual. Pero, prácticamente igual. Pero se diferencian, pues, por ejemplo, en productos animales. Entonces, claro, no puedes estandarizar una sola dieta antiinflamatoria porque tienes muchas dietas que logran reducir los marcadores de inflamación. ¿Y existen pautas nutricionales específicas en cistitis, por ejemplo, de repetición? En cistitis tenemos algunas pautas, no tenemos demasiado claro que funcionen para todo el mundo porque luego cuando lo pruebas hay alimentos que sí, alimentos que no. Entonces, como siempre digo, en las pautas dietéticas que todavía no tenemos un gold estándar, tenemos como alimentos sospechosos. Entonces, yo lo que hago siempre en consulta es quito todos los alimentos sospechosos y luego los puedo ir reincorporando poco a poco. Lo podemos hacer cada 2 días, cada semana, ya dependiendo un poco de la cantidad de grupos alimentarios que haya quitado. Cuando voy reintroduciendo, lo que vamos haciendo es una prueba y error, y si esa persona al retirar todos los alimentos ha mejorado y solamente de 10 grupos alimentarios o alimentos concretos vuelve a tener síntomas con 2, pues a lo largo de la vida solamente tiene que retirar 2 alimentos o 2 grupos alimentarios. Eso evidentemente para el resto del tiempo va a ir muchísimo mejor y va a ser muchísimo menos restrictivo. Y a nivel de suplementos también habría alguno que podía prevenir, ¿no?, la cistitis de repetición. Principalmente la acetona de frambuesa. La frambuesa, ¿no? Era así a 2 gramos, creo recordar, era la que más evidencia tenía. Y la de manosa, que hay algunos suplementos también, sí, vale, que combinan. ¿Por qué, Pablo, hay gente echándole mantequilla a la leche de fórmula? Pues se hizo viral un vídeo donde había un chico que decía que como la leche de fórmula no se parecía a la leche materna, lo ideal sería incorporarle mantequilla porque la mantequilla haría que tuviera el mismo perfil de ácidos grasos que la leche materna. Es decir, una leche de fórmula le faltaría como una grasa
que la aportaría la mantequilla para que se pareciese a la leche materna. Esto es una idea totalmente descabellada por 2 puntos. Primero, porque la leche de fórmula está casi mimetizada al detalle con la leche materna. Sí que es cierto que faltan algunas inmunoglobulinas, evidentemente que no son muy complicadas de sintetizar, pero casi en su totalidad es muy, muy, muy similar a la leche materna. Y de hecho, si echáramos grasa a la leche de fórmula, no le deberíamos echar la grasa o el perfil graso que tiene una mantequilla, que es bastante alta en grasa saturada, cuando la leche materna realmente no es tan alta en grasa saturada, sino en grasas sobre todo poliinsaturadas. O sea que, bueno, que se lanzan mensajes totalmente gratis, ¿no?, a la población, y yo quería preguntarte, a ver si te mojas. ¿Crees que en cuentas que vierten información potencialmente peligrosa debería haber restricciones o de alguna forma deberían censurarse? Si hablamos de salud, ¿eh? De salud, sí, totalmente. Yo no me gusta la censura, por un lado, pero sí que creo que debería haber algún arbitraje, ¿no? Igual que cuando estamos en la calle y alguien comete un delito hacia mí, puedo ir a denunciar a la policía y luego el juez pues, puede interponer pues, una sanción a la persona que ha hecho ese delito. Creo que debería haber algún organismo en el que alguien pudiera decir, oiga, que esta cuenta pues ha dicho una barbaridad, no tiene ninguna evidencia e incluso puede ser dañina para una persona que lo escuche, ¿no? Porque a lo mejor llega una persona, le empieza a echar esa mantequilla a la leche de fórmula, el bebé empieza a tener una esteatorrea brutal, Claro. empieza a tener déficit de vitaminas liposolubles, empieza a tener déficit de ácidos grasos esenciales o empieza a perder peso y claro, la persona que ha vertido ese mensaje debería tener alguna consecuencia. De hecho, en Chile, no sé si lo sabes, pero en Chile a una influencer que dio unos mensajes sobre unos ayunos prolongados y que entró la administración y le interpuso una multa, creo que recordar, bastante alta. Lo que pasa es que al cambio no sé en pesos cuánto era, pero eran de miles de euros. Bueno, pero hubo una acción por Sí. parte del gobierno, digamos, para limitar o moderar ese tipo de mensajes. Sí, evidentemente puede ser esto peligroso, según qué grado de censura haya, que se censure, que no, pero sí que hay líneas rojas, siempre hay líneas rojas. Entonces, si tú estás recomendando a, yo qué sé, a embarazadas hacer ayuno de 30 días, pues evidentemente eso es una línea roja y se tiene que perseguir, así lo pienso yo. Si estás dando una idea polémica, no contrastada, pero que no es potencialmente o directamente dañina, pues no, pero es verdad que debería haber cierta, sobre todo con los mensajes tan evidentes y tan claros, ¿no? Utilizas una web que se llama fitoterapia.net. ¿Para qué? Me parece una web muy buena para ver todo el tema de suplementación en extractos de plantas, tanto en infusión como en extractos líquidos, en alcohol y demás. Porque si te metes, o sea, no es demasiado cara, es bastante asequible y tiene una bibliografía bestial, está llevada por médicos, está llevada por farmacéuticos, se nota que ahí hay mucha formación y te dan absolutamente todo, desde las moléculas que funcionan a la posología, contraindicaciones, efectos secundarios. ¿Y se actualiza? Y se actualiza bastante. Vale, vale. Y te da la bibliografía también. Y te da una bibliografía bastante extensa, te da pues las dosis, lo que tiene que cumplir, ¿no? El porcentaje en alcohol, el porcentaje de las moléculas dentro del extracto que debería tener y sobre todo eso, interacciones con medicamentos, dónde no tienes que usarlo. Qué bueno, pues la empezaré a usar, que no la conocía. Te lo recomiendo. ¿Cuál es la forma más sencilla de reducir la sal de la dieta? La sal en la dieta, entre el 70 y el 80% de la sal o sodio que consumimos, viene añadida ya a otros alimentos. No es la sal de mesa, no es la del pellizco. La del pellizco, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, me encuentro muchísima gente que viene con hipertensión a consulta y, claro, evidentemente el médico de familia, la recomendación clásica, ¿no? Pues baje usted el consumo de sal. Entonces, claro, esa recomendación creo que debería extenderse un poco más en la consulta, si no da tiempo, porque yo entiendo que los médicos no tienen tiempo, pero a lo mejor una hojita con un poquito más de desarrollo debería decirle a la gente que, sobre todo, el consumo de sal está en productos que vienen ya salados, principalmente los ultraprocesados, los snacks, ¿no? Salados, típicas patatas fritas, snacks de estos de bolsa, los caldos, la comida preparada, una pizza precocinada, una lasaña, una croqueta, un San Jacobo, todo eso viene petado de sal.
evidentemente. Y luego productos que, bueno, quizás no serían ultraprocesados, pero o sí, ya dependiendo de cómo queramos definir un ultraprocesado, que no está tan estandarizado, pero sobre todo el pan, que es el pan. Es lo que más se consume en España, ¿eh? El alimento que más El que más aporta, ¿no? El que más sal aporta a la dieta. En calorías totales es el que más aporta y evidentemente como es el que más aporta en consumo total, también es el que más sal aporta. Luego tenemos también los embutidos, el queso, las conservas, que son alimentos que evidentemente vienen con muchísima sal, y los encurtidos. Serían como los 5, que bueno, no serían ese prototipo, ¿no?, de comida ultraprocesada, pero sí que aportan muchísima sal y no se les tiene tanto respeto. Claro, así la gente dice, me he quitado el pan y he perdido 6 kilos. No solo es porque te hayas quitado las calorías del pan, también es el sodio, también es un montón. Y al final, cuando estudié yo el tema del pan, el pan tiene un efecto aura, ¿no?, que te hace comer más de todo lo que estás comiendo porque empiezas a mojar, Y es interesante el tema de... Yo creo que reducir, no hace falta eliminarlo, pero reducir el consumo de pan si quieres perder grasa es una recomendación muy sencilla, muy simple y que suele funcionar de esta forma, suele funcionar bien. El pan es que es muy fácil de masticar y de tragar. Entonces, claro, ahí tenemos un gran problema porque hay poca saciación y en el momento en el que estás comiendo pan eres capaz de consumir una cantidad enorme. Y encima es lo que pega, ¿no? La gente siempre me dice, pero las salsas engordan. Y le digo, no, engorda la media barra de pan que estás mojando en la salsa, porque la salsa al final no deja de ser un pequeño sofrito que quizás has triturado. No es una carga calórica tampoco, un sofrito de verduras al final. Pero claro, si empieza a mojar, ese efecto que tú has dicho de el pan pega con todo. Totalmente. Pega con Efecto todo. Acumulativo de un poquito por aquí, un poquito por allá. Y sí, al final suma. ¿Los lunes pesamos más que los viernes? Siempre. Explícalo. Claro, el fin de semana siempre comemos de forma diferente. Es normal, tenemos la vida social. Estoy muy a favor de que la gente tenga vida social. De hecho, cuando he trabajado siempre la pérdida de peso, de grasa en consulta, he insistido mucho en que no toquen apenas la vida social. La vida social, o sea, tú tienes que tener una pérdida de peso, de grasa, a pesar de tener vida social. Tú tienes la vida social, tienes que mantenerla. Si no, estarías haciendo un paripé. Nadie en su sano juicio va a aguantar sin tener ocio. O empeorando tu salud, pensando que la estás mejorando, por retirar el factor social que es crucial para la salud. Es crucial. Entonces, claro, el fin de semana pues suele haber alimentos con más sal, suele haber algo de alcohol, suele haber sedentarismo, porque nuestros planes de ocio no suelen ser activos, menos los tuyos, evidentemente, que te veo siempre en redes, que son hiper mega activos. Y también suele haber déficit de sueño, nos acostamos más tarde. Entonces, claro, eso es una tormenta perfecta para que haya bastante edema generalizado, retención de líquidos mal llamada, pero es edema, por lo menos hasta el lunes o el martes. Entonces yo siempre digo que si en algún momento queremos ir midiendo la evolución del peso y la grasa, que se haga el miércoles o el jueves está mejor que el lunes o el martes, que siempre va a estar bastante desordenado. La gente tiene todavía con el peso algo ahí en la cabeza que no consigo yo quitársela. Mira que llevo años hablando de esto, pero la gente le sigue haciendo muchísimo caso a la báscula. No digo la báscula, el peso tiene su importancia, pero a las variaciones de la báscula, a las variaciones diarias, ¿no? Y aunque se explique el tema de la composición corporal, el glucógeno, el agua y demás, es como algo muy visceral, ¿no? El tema del peso. Es como que nos toca algo ahí en el fondo que no queremos ganar peso, aunque sepamos que esa ganancia es totalmente transitoria y atiende a lo que has comido en las últimas 3 comidas. ¿Qué pasa todavía con el peso que está tan metido ahí en la psique? Pues que tenemos un mantra desde hace 60 o 70 años en el que solo y exclusivamente se ha tomado como marcador de éxito o de fracaso el peso total. Y nunca se ha explicado que el peso en 24 o 48 horas es completamente imposible, 1 kilo o 2 kilos en el tejido muscular o en el tejido graso, que es lo que intentaríamos trabajar siempre que hay una composición corporal, ¿no? Pues venga, quiero bajar algo el tejido graso y aumentar el tejido muscular. Si nunca se explica eso, evidentemente vamos todavía con ese mantra de hace muchísimos años que se nos ha quedado tatuado a fuego. Totalmente tatuado, ¿eh? A fuego. Bien, vamos a hablar de nutrición en hipotiroidismo. También es algo que creo que se debe conocer más. Explícanos qué nutrientes son interesantes o importantes o esenciales para que la glándula tiroides sintetice sus hormonas tiroideas. El esencial es el yodo.
porque el yodo es el que se pega a estos residuos de tirosina dentro de la tiroglobulina y van formando pues la mono, la di, que luego se unen a formar la tri, que sería la T3 o la 4, que sería la T4. Entonces el yodo sería esencial. Si no hay yodo, pues ya sabemos que hay bocio, hay hipotiroidismo, etc. Luego el hierro es muy importante porque es cofactor de la peroxidasa tiroidea, que es la que construye esta hormona. Entonces para mí esos dos me parecerían esenciales en lo que es la síntesis, la formación. Luego tenemos otros como el selenio, que lo que va a hacer es quitarle un yodo, porque al final esa T4 pues tiene más vida útil en sangre, evidentemente, pero no tiene tanta potencia, luego lleva al tejido y necesito quitarle el yodo para aumentar la potencia y que se convierta en T3. Y ahí el cofactor pues es el selenio, exactamente. Y luego otro muy interesante sería el zinc. El zinc es muy interesante porque aparte también de ayudar a estas desyodasas, ayudan a una carboxipeptidasa, que es la que le quita, la que cambia la pre-TRH a la TRH, esa señal del hipotálamo a la hipófisis, y también forma parte de los receptores de T3. Entonces el zinc me parece también tremendamente interesante. Luego hay otras vitaminas, ¿no? Como la vitamina D, la B12, la vitamina A, que serían también interesantes, pero no tanto o no de con forma más tanta periférica, importancia. ¿no? Exactamente. Vale. Y a nivel de alimentos que aportan estos nutrientes, bueno, pescado, marisco y sal yodada aportan el yodo, ¿no? El yodo, sobre todo a día de hoy, lo recomendaría con la sal yodada. A nivel de población general, para mantener un estatus nutricional de yodo, mira, con 3 gramos de sal yodada ya tienes la IDR o la ingesta diaria recomendada de yodo. O sea, que ni siquiera te estarías pasando en gramos totales de sal máximos, ¿no? Que dice la Organización Mundial de la Salud. Porque la gente por pereza, por precio, ahora también mucho, por pericia en la cocina, por gusto, no suele comer mucho pescado y marisco. Aquí entiendo que en Málaga sí, pero en zonas de interior, yo que trabajo en Segovia, te digo que la gente no come pescado en absoluto, ¿eh? Sí, no es algo que se suele consumir de forma regular. De forma regular. Suele ser algo, pues, de cuando se sale fuera o de forma más ocasional, pero de forma regular no. No, en casa no se suele consumir de forma habitual por todo esto, por la receta, el precio y demás. Entonces la sal yodada es buena, bonita, barata. Es fácil de usar, nos va a aportar el yodo y la verdad que no nos vamos a pasar en consumo total. ¿Dónde no recomendaría yo la sal yodada? Sí que lo recomendaría en hipotiroidismo, incluso en Hashimoto, con un consumo normal de otras fuentes de yodo. Donde no la recomendaría, hombre, básicamente en enfermedad de Graves y cualquier hipertiroidismo, ¿no? Dependiente también de este yodo, en consumos muy altos de pescado, por ejemplo, quizá en población de costa con mucho consumo, Japón, Corea, ahí no. O personas que consumen algas, que la alga ya ahí, cuidado con el alga, sobre todo la kombu. ¿Kombu? Kombu. Ajá. La kombu tiene muchísimo yodo. Luego ya la nori y la wakame tienen menos cantidad, pero bueno, yo la recomendaría de forma esporádica, cuando vayamos al Japón, quizás, ¿no? Vale, o sea, pero no es peligroso un consumo de un sushi en un japonés. No, así de forma esporádica no. Pero hay mucha gente que sí que es cierto que la usa de forma muy habitual porque creen que es buena para la salud. Y ahí ya sí que nos podemos ir un poco de mano con el consumo de yodo. O personas que también estén tomando ya suplementación con yodo, ¿no? Pues un multivitamínico y demás. O en el embarazo, ¿no? Este yodo cefol. Claro. Pues ahí sí que quizá habría que controlar esa sal yodada y no pasarse. Vale. ¿Y existen alimentos que interfieren con esa síntesis de hormona tiroidea? Sí, principalmente la soja. La soja sí que hemos visto que la daidzeína y la genisteína son las dos isoflavonas principales, luego hay más. Sí que pueden interferir en el metabolismo tiroideo. Lo que pasa es que sí que se ha visto que es sobre todo en estudios in vitro, en animales, y sí que hemos visto que en animales tienen mayor absorción intestinal y menor metabolismo hepático. Entonces, claro, el efecto de una isoflavona en rata pues va a ser mucho mayor. Ahí tenemos, ¿no? La última polémica en Francia, no sé si sabes la de... No, cuéntame. En Francia han dicho que los menús escolares no deberían llevar tanto consumo de soja, porque estas isoflavonas, que son fitoestrógenos también, pues parece ser, ¿no? Que han hecho algunos estudios en ratas y lo han extrapolado luego a humanos y que los niños, bueno, pues podrían tener problemas de desarrollo. Disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos. Pero claro, se han hecho en estudios en ratas, sabemos que en rata, pues eso, ese metabolismo de la isoflavona es muchísimo mayor, se absorbe más y se elimina menos.
y se ha extrapolado. Entonces hay una polémica, ¿no?, con que en los comedores franceses Sí o se sí quite. no, vale. Yo, claro, un consumo, entiendo que para que el consumo de soja sea problemático, y de esto sí leí algunos trabajos, tiene que ser muy excesivo, ¿no? Muy Tiene que ser excesivo. muy... Yo recuerdo que había un trabajo, creo que de alguien, también un chico japonés, creo que era un adolescente japonés, era un estudio de un caso, que tomaba 3 litros de leche de soja al día y desarrolló ginecomastia y otra serie de síntomas asociados. Pero claro, una persona... quizás me puede venir a la mente un perfil de persona vegana que basa mucho su alimentación en soja y en procesados de la soja, ¿no? Que también tiene sus beneficios. Pero una persona omnívora que consuma soja puntualmente... No, no debería haber problema. Quizás el único problema sería en suplementaciones en dosis muy altas y mantenidas a largo plazo. Ahí quizás sí que se pudiera ver algo, pero el consumo de isoflavona, la isoflavona dentro de los alimentos, es decir, dentro de una leche de soja, una soja texturizada y tal, no es demasiado elevada. Son evidentemente más bajitas en los productos que tienen más agua, es decir, es menor en la leche de soja que en una soja texturizada, precisamente por la concentración cuando le quito el agua. Pero no llegamos a unas cantidades que puedan ser preocupantes. De hecho, por ejemplo, durante muchísimos años hemos usado leche de fórmula a base de soja para los niños que tenían, pues la madre, la alergia a la proteína de leche de vaca. Y no hemos visto ningún problema en el desarrollo a nivel hormonal en estos bebés. Entonces tenemos también una seguridad de muchos años donde no se observa un problema. También aquí está el prejuicio social de la soja, porque se nos ha vendido mucho el soy boy, ¿no? La imagen de que la soja es desvirilizante. O sea, que la soja pues genera ese fenotipo femenino, esa ginecomastia. Hay mucho de ideología también aquí o mucho de prejuicio, ¿no? Sí, durante muchos años, pues claro, a ver, teóricamente no es plausible, ¿no? Tú lo piensas y dices, claro, si estoy metiendo un fitoestrógeno, estaré feminizando, pero claro, luego te vas a los estudios y claro, ahí no se observa eso en absoluto. Así que en un consumo normal sería completamente seguro. El problema quizás de la isoflavona y de estos fitoestrógenos, ¿no?, sería pegarlo mucho a la levotiroxina, porque sí que inhibe la absorción. Entonces, bueno, se recomienda, pues, que transcurran unas 4 horas aproximadamente. Es decir, por ejemplo, que te tomes el Eutirox y no desayunes con leche de soja. ¿Vale? Vale, que es algo frecuente, sí. Que Vale. puede ser frecuente. Pues mira, Sí. yo a una persona vegana, vegetariana y tal, le diría, oye, pues intenta que sea leche de almendra, leche de arroz y tal, para que no influya o no interfiera en la absorción. Vale. ¿Y qué hay con las crucíferas? Es un tema curioso también, la crucífera. La crucífera pues lleva pues, los bociógenos o goitrógenos, ¿no?, que serían también unas moléculas cianógenas y demás que también es cierto que interfieren en este metabolismo tiroideo. Pero se degradan con el calor. Entonces, claro, primero no sabemos cuánta cantidad de crucíferas te tendrías que tomar para que realmente tuviera un efecto clínico. Y luego tampoco sabemos muy bien cuánto tendrías que cocinarlas para degradarlas, porque depende mucho también de la especie, de la temperatura y demás. Yo lo que recomiendo siempre, que no se abuse, es decir, que quizá un par de raciones de crucíferas a la semana cocinadas no deberían tener ningún problema. Te cuento otro caso clínico, donde sí que se interfería por consumo de crucífera. Era en una chica que tomaba, atento al dato, 1,5 kilos de bok choy. ¿Sabes cuál es la verdura? El bok choy, el bok choy. Bok choy sí, el asiático. Sí. Al día. Es una crucífera. Es una crucífera, al día. 1,5 kilos. 1,5 kilos al día. Hostia. Imagínate. Claro, ahí alteras, pero es que yo creo que alterarías absolutamente todo si comieras 1,5 kilos de un alimento diario. Entonces ahí estamos hablando, ¿no?, como tú has dicho en estos estudios de la soja, de casos extremos. Hostia, vale. Bueno, pues el mensaje queda claro. Y no hay más alimentos, ¿no?, que interfieran. Alimento como tal, no. Luego ya podríamos hablar de los xenobióticos. Ftalatos, bifenol A, o sea, prácticamente todos. Puede interferir con el metabolismo de las hormonas tiroideas. En muchos niveles. Digamos, disruptores endocrinos y sustancias que podemos encontrar en nuestro ambiente en diferentes pues, utensilios, plásticos y demás, ¿no? Ropa, plástico, pantallas, que eso también muchas Pantallas. veces. Eso de muchas veces ponernos el móvil en la boca, porque quiero coger otra cosa. Las pantallas tienen muchísimos disruptores endocrinos también. Y la ropa también, la ropa habría que lavarla justo antes de la primera puesta, habría que meterla en la lavadora y luego ya te la pones. Porque todos estos disruptores endocrinos sí que es cierto que tienen efecto hipotente en
todo el eje tiroideo, desde la síntesis, el transporte, la entrada, los receptores, todo. Joder, ese también es un tema complejo. Y bueno, hablando de nutrición y tiroides, has desarrollado un suplemento, has formulado un suplemento pues orientado a ayudar a personas con hipotiroidismo, ¿no? Cuéntanos un poco el sentido de este suplemento y los ingredientes que lleva. Sobre todo era cubrir la necesidad de los nutrientes más importantes. Evidentemente lleva el yodo, lleva el selenio, lleva vitamina D, vitamina A, vitamina B12 y también lleva zinc. Y he metido también un extracto de comino negro, que vi 3-4 ensayos clínicos con muy buenos resultados. ¿Esta es la Nigella sativa? La Nigella sativa, exactamente. Y hay 4 ensayos clínicos bien diseñados, con unos resultados bastante buenos. Y de todo lo que es de fitoterapia que miré, era prácticamente lo que mejor resultados daba. Luego he metido vitamina C porque también hay algunos estudios que dicen que aumentan la absorción de la levotiroxina, sobre todo cuando hay patologías gástricas. Y no he metido el hierro porque quería que no interfiriera. Entonces, como tienes que separar el hierro del Eutirox, pues preferí meter la vitamina C que ayudará a la absorción, y el hierro, bueno, pues lamentablemente no se pudo meter. Y está pensado para tomarlo con la levotiroxina. Con la levotiroxina. Que es buenísimo de cara a la adherencia, porque si ya tienes que tomarlo en momentos diferentes, ya complica la adherencia, pero si tienes ahí el Tirogel, se llama, ¿no? El Tirogel. El Tirogel y el Eutirox, o la levotiroxina, pues es mucho más sencillo. La probaré, sabes que tengo hipotiroidismo y que tomo levotiroxina, a ver, te contaré qué tal. A ver qué tal. Yo he estado ya... Hemos investigado, es decir, tenemos ya una chica que le hemos hecho analítica, le hemos dado 2 botes y dentro de 2 meses volveremos a hacer analítica, a ver qué tal se comporta la TSH y los anticuerpos también. En pérdida de grasa, Pablo, hay una situación que estarás hartísimo de ver a lo largo de todos estos años, que son pues personas que generan resistencia a la pérdida de peso y que muchas veces estigmatizamos, ¿no? No puedes perder peso porque no haces las cosas bien, eres un flojo, no comes bien, no haces ejercicio o me mientes directamente. Y realmente sí hay adaptaciones fisiológicas, fisiopatológicas, que generan esa resistencia a la pérdida de peso y que explicarían parcialmente lo que está sucediendo. ¿Nos cuentas algunas que la gente no conoce? Lo primero que me gustaría decir en este caso es que deberíamos ser un poco más humildes y decir muchas veces, hay cosas que no sabemos. Porque incluso leyéndote la bibliografía, yo he tenido casos en consulta que de verdad hacían absolutamente todo lo que tenían que hacer y era completamente inexplicable. Y ellos mismos me decían, pero Pablo, ¿qué sucede? Y mi deber era decirle, mira, a día de hoy no lo sabemos, quizás dentro de 50 años sepamos. Hay un componente genético importantísimo. Porque sabemos que, bueno, el sobrepeso, obesidad es poligénico. Lo que pasa es que son muchísimos genes y es más cuantitativo que cualitativo. No es que se active o se inhiba un gen, sino que están activados o inhibidos en distintos grados. Claro, si yo cojo un combo de 30 o 40 genes y empiezo a tocarlos un poco, ¿no? Puedo lograr que una persona sea totalmente resistente a esa pérdida de grasa, y yo lo he visto en consulta. Y luego tenemos muchísimas adaptaciones, ¿vale? Aparte ya de la genética que haga que una persona sea muy resistente a la pérdida de grasa, tenemos adaptaciones a nivel de metabólicas, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos visto que muchísima gente tiene resistencia a las catecolaminas. Entonces, claro, esta adrenalina que debería aumentarnos el gasto calórico o liberar grasa del tejido adiposo para que luego vaya al muscular y se oxide, pues hay gente que los receptores o que no encaja bien en el receptor o que la comunicación intracelular no funciona, y el efecto de adrenérgico es que se da en muchísimo menor grado. Hemos visto también personas que tienen una masa muscular muchísimo menos eficiente. Esta dinapenia, ¿no? No generan tanta fuerza, cualquier actividad que hagan les supone una fatiga enorme y al poco tiempo. Entonces, claro, ni entrenan con fuerza, ni con intensidad, ni entrenan tiempos elevados, ni siquiera tienen actividades cotidianas grandes porque... Gasto calórico del NEAT. Claro, se fatigan muy, muy rápido, entonces el gasto calórico es mínimo. Su tejido graso pardo, ¿no? Este tejido que se activa con el frío, con el ejercicio, etcétera, también funciona al 50%. Entonces, ni siquiera con una exposición al frío, ni con ayunos. O sea, absolutamente nada. Nada. Yo he tenido gente de probar estrategias y decir, oye, yo esto no lo haría más de 3 días, pero si quieres lo podemos probar en un ambiente controlado, de ayunos fuertes y entrenamientos muy, muy cañeros, y ahí no se movía absolutamente nada.
absolutamente nada, una resistencia absoluta. También la preferencia por la glucosa en vez de por los ácidos grasos, ¿no? de las células. Mucha inflexibilidad. Es decir, ese músculo, incluso los tejidos periféricos, prefieren oxidar glucosa y no ácido graso. Entonces, claro, al final esa grasa puede salir del tejido adiposo, pero como no encuentra sitio donde oxidarse, vuelve y se vuelve a acumular. Y luego también muchísimas alteraciones a nivel de hambre y de apetito. Es decir, de hambre. Claro. Hemos visto que en obesidad no hay más hambre, es decir, no hay más hambre real, no hay más grelina, GH-relina, la del estómago, no hay más. De hecho, hemos visto que hasta aquí hay menos. Algo muy curioso. Pero la saciedad está fatal. Las hormonas saciantes, fatal. Tanto a nivel de leptina, que hay resistencia, que le debería decir al cerebro que hay suficientes reservas grasas. Al haber resistencia no lo percibe, vuelve a mandar señal de hambre, aquí no me llega nada. Y resistencia a insulina en el cerebro, que también tendría efecto saciante. Y hemos visto que las hormonas gastrointestinales que aportan saciedad, GLP-1 famosa, ¿no? Colecistoquinina y tal, pues están más bajitas de la cuenta. Y entonces, claro, la saciedad no llega. No se perciben adecuadamente las sensaciones, las señales de saciedad. Exacto. Claro, esto lo fácil es decir que la obesidad se debe por una falta de voluntad, unos malos hábitos derivados de una incompetencia en cuanto a hacer lo que hay que hacer y lo que sabemos que hay que hacer. Pero después, cuando te vas a la fisiopatología, ves que todo es mucho más complicado, ¿no? Y que siempre se puede mejorar y siempre se pueden hacer cosas y siempre se puede ayudar al paciente, pero algunas personas sin duda lo tienen más difíciles que otras. ¿Todos los sanitarios somos gordófobos? No podemos generalizar. Evidentemente, da igual la profesión, siempre es el profesional el que puede comportarse de una manera o de otra. Pero sí que podemos hablar de que es bastante común. ¿Por qué? Porque las últimas guías, por ejemplo, la guía de la SEDO, la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, marca y remarca en bastantes páginas esta gordofobia, ¿no? Que sería la forma más vulgar de lo que llamamos en la bibliografía el estigma. El estigma sobre la persona con obesidad. Y en todas las guías últimamente recalcan muchísimo que hay que bajar y hay que pisar el freno con este estigma al que se le somete a la persona que vive con obesidad. De hecho, ya hay que decir persona que vive con obesidad. No persona obesa. No persona obesa. Vale. Porque ya las palabras también deberíamos empezar a cambiarlas. Pon ejemplos, creo que lo tengo más o menos claro, pero pon ejemplos para el público sobre qué es gordofobia y qué no es gordofobia. Gordofobia es, por ejemplo, que una persona con un cuerpo grande que tú lo ves, ¿vale? Y que ni siquiera has medido nada, ¿eh? No has medido IMC, no has medido porcentajes grasos, ni cintura, ni nada. Simplemente que entra en la consulta y entra tosiendo y ya directamente le estás diciendo que, bueno, que la tos se debe a que la grasa del abdomen está apretando hacia arriba el estómago y tiene que ser un reflujo y lo que tienes que hacer usted es perder peso. Sin someterlo a ninguna prueba, sin haberle hecho ninguna pregunta, dando por hecho o dar la recomendación directamente, usted tiene que comer mejor y menos y hacer más deporte, sin haber preguntado. Lo mismo, esa persona, por otros motivos, no tiene esa resistencia a la pérdida de grasa y esa persona ya come bastante saludable y se le ocurra y va a entrenar, pero tú ya has emitido un juicio y ya has dado por hecho de que come mal. Entonces no, o sea, no estoy diciendo ni que toda persona que vive con obesidad coma bien y haga ejercicio, pero tampoco que toda persona que vive con obesidad coma mal y sea sedentaria. Claro. Pregúntale a cada persona, evidentemente, y ahí a partir de una anamnesis larga y profunda, a partir de ahí sí que puedes dictar algo de sentencia, pero no antes de preguntar. Claro. Sí, ese es un ejemplo clarísimo y se da mucho en el ámbito sanitario. Es decir, de hecho hay muchos malos diagnósticos en personas con obesidad porque se atribuye todo a la obesidad y se dejan incluso a veces de hacer pruebas complementarias necesarias que sí le harías a una persona delgada. Y esto cuesta vidas, quiero decir, esto es serio. Pero también hay otros aspectos de la sociedad, ¿no? Donde la gente se pregunta, oye, ¿esto es gordofobia? ¿No es gordofobia? No sé, por ejemplo, se debería facilitar, por ejemplo, en, no sé, los aviones algunos espacios más grandes para personas con cuerpos más grandes. Pregunto, ¿cuál es tu perspectiva? Porque está la perspectiva del no podemos adaptar la sociedad entera a ese grupo de personas. Bueno, es que ese grupo de personas son el 20% de la población a día de hoy, ¿eh? Es un quinto, es 1 de cada 5. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Se ha usado muy mal la gordofobia. O
O sea, la palabra gordofobia, cuando todo es gordofobia, la palabra deja de tener sentido. Porque claro, si al final absolutamente todo acaba siendo denominado con esta palabra, ya no podemos distinguir lo que es y lo que no es. Eso es. La gordofobia se ha usado también como una estrategia de marketing muy potente, ¿vale? Muy sucia, a mi parecer, pero muy potente. Es decir, si yo logro convencer a mi público, ¿no? A mi público objetivo, de que yo soy el único profesional que no tiene gordofobia, lo que estoy haciendo es quitarme la competencia de encima de muy malas maneras, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es acusar a mis compañeros de que ellos sí que son gordófobos, ¿no? Y que te van a traumatizar y que cuando entres en sus consultas, pues te van a insultar y te van a prácticamente a causar un trastorno de conducta alimentaria. No, evidentemente habrá profesionales que sí que tengan esa gordofobia y otros que no. Pero usarlo como método de marketing para distinguirme de mis compañeros me parece una estrategia muy, muy negativa. Porque claro, es como si yo empiezo a decir que mi consulta, yo soy un nutricionista que no es homófobo, que no es racista, que no es machista. ¿Qué quiero decir de mis compañeros? O sea, Que lo estoy son. insinuando, exactamente, que lo son, ¿no? Entonces, no, evidentemente tenemos que hacer todos un acto de introspección y mirarnos por dentro y decir, oye, yo tengo algunos comportamientos de esto, los debería cambiar, pero lo que no puede ser es que a cualquier cosa se le llame gordofobia, pues por ejemplo, a que yo como profesional con mucho conocimiento sobre el tema y bastante experiencia sobre el tema, hago una divulgación de, oye, hemos visto que cuando hay un exceso de grasa visceral mantenido durante X años, pues sí que puedes tener ciertos problemas de salud. Que se me acuse de gordofobia no tiene ningún sentido. Yo estoy dando datos. Los datos no tienen ideología. Los datos son datos. Totalmente. Y claro, y después hay muchos profesionales que se han ido al extremo opuesto. Hablo de profesionales, que para mí esto es lo grave, que están divulgando que la obesidad no es una enfermedad ni un factor de riesgo y que ni siquiera hay que perder peso, o no es útil en muchos casos la pérdida de peso. ¿Qué nos está pasando? Es una reacción. Es una reacción. Es decir, cuando durante tantos años hemos visto, ¿no? Lo llevamos comentando todo el podcast, todo este mantra de que el peso es el único marcador de éxito, de que ya a las personas de cuerpos grandes directamente se le tiene un estigma. Claro, por el otro lado ha habido una reacción de enfado. Pero creo que se han ido al otro extremo. Es decir, para mí, o sea, el mensaje de que toda persona con un IMC más de 30 ya sea patológico es igual de equivocado de que toda persona que tenga un IMC mayor de 30 está sana. Es en plan, no. ¿Vale? Si por un lado estamos criticando esa simplificación, ¿no? Ese mensaje simplista de que a un IMC mayor de 30 todo el mundo tiene una enfermedad, es igual de simplista decir que nadie lo tiene. No. Nosotros no tratamos con máquinas, tratamos con personas. Entonces, cada persona es un mundo y en la consulta se tendrá que analizar la forma de comer, distintos marcadores antropométricos, con la bioimpedancia, con una DEXA si la podamos tener, con las analíticas y valorar persona a persona si realmente esa persona tiene un problema de salud debido a un exceso de grasa. Si lo tiene, se le trata y se le ayuda, y si no lo tiene, no se le estigmatiza. Claro. Al menos esa es mi opinión. Claro, pero este mensaje está llegando, pues, evidentemente a toda la sociedad y realmente muchos profesionales sanitarios enfrentan problemas. Ejemplo, el otro día pues veía una pediatra que me decía pues, que llevaba pues, muchos meses viendo a un niño que estaba en el percentil 97 de peso, tenía 10 años y venía con la madre. Y, oye, le había repetido varias veces a la madre que el niño tenía que bajar de peso porque estaba empeorando su salud mucho. Y la madre, pues, le atacó a la doctora, a la pediatra, y le dijo que era gordófoba, por decirle que el niño tenía que bajar de peso. Claro, la doctora, pues, decía, no, claro, yo soy gordófoba y tabacófoba y alcoholófoba. Lo que no puedo es ignorar, pues, 100 años de evidencia científica, ¿no? Y decir que tu niño está sano o que tu niño no puede tener problemas en el futuro porque... por esta tendencia, ¿no? Porque para mí no deja de ser una tendencia. Entonces, ¿dónde marcamos la línea? Para mí está claro, la línea es la evidencia científica y el sentido común y el no querer hacer daño a la gente, ¿no? Pero la gente no lo tiene tan claro, ¿eh? Y hay muchos padres, madres confundiéndose, ¿eh? Sí, a ver, hay mensajes que pueden llegar a ser negligentes. Esa es la palabra, es negligente. Porque si tú sabes
que esa persona va a tener un problema de salud debido a ese exceso de grasa y le dices que no haga absolutamente nada por remediarlo, cuando esa persona dentro de 10 años tenga el problema, porque sabemos que lo va a tener, porque tenemos bibliografía suficiente y fisiopatología suficiente y estudios a largo plazo suficientes como para decir que una persona manteniendo un tejido graso visceral y esa lipotoxicidad durante años va a tener un deterioro de tejidos y órganos, cuando esa persona tenga el problema, la culpa es tuya, porque tú eres la que ha insistido en que la otra persona no haga nada por remediarlo. No. Cuando hay algo bien medido, y si esa pediatra ha visto que el niño está en unos índices y tiene unas analíticas en los que evidentemente, ¿sabes? Perdona que te corte, Sí. justo el punto, que se me ha olvidado comentarlo, justo el punto era que le había hecho su analítica y el niño tenía pues un perfil lipídico normal, no tenía hipertensión y no tenía la glucosa alterada y tenía la analítica normal. Entonces la madre le dijo, ¿ves? La analítica está bien, mi hijo está sano y usted es gordófoba porque le está diciendo que está gordo y que tiene que bajar de peso. Claro, pero si ha medido, por ejemplo, el índice cintura-altura, ¿no? Que es el índice que mejor nos puede dar el pronóstico de un niño, y ha visto en la anamnesis que la forma de alimentarse o que la actividad física, etcétera, del niño no es correcta, o no es correcta para lo que debería ser, yo creo que se le debería aportar ayuda a ese niño. Por supuestísimo. Evidentemente. O sea, para mí esa es la buena praxis. Y la Claro. mala praxis, como tú dices, es callarte. Pero es que el problema que estoy anticipando que va a ocurrir, y ya ocurre, creo, es que muchos profesionales, pues a lo mejor por presión social o por miedo a ser atacados o a juzgados o tachados de gordófobos, no van a decirlo. O van a callarlo. Y eso es un problema, tío. Eso es un problema. Es un problemón. Eso es un problema. Yo hice un artículo que se llamaba Gordofobofobia. Y es Explícalo. el miedo que tenemos muchos sanitarios a hablar de cosas que realmente sabemos y el miedo a decir cosas que realmente hemos visto en la bibliografía y en la práctica clínica que sí que podrían ser de ayuda en una persona que lo necesita, porque se te tache de que eres gordófobo. No, lo siento, pero no. Ese tabú no me ha gustado nunca. O sea, yo creo que todo el mundo deberíamos aportar nuestras ideas y llegar a algo en común. Aquí la ciencia no va de darnos la razón y de llevar la razón. La ciencia va de llegar a un acuerdo entre todas las opiniones posibles y que el paciente, que es el que de verdad nos debería importar, Se beneficie de esa. que creo que es algo que se nos está olvidando y por ego o por dinero, porque muchas veces esto es ego o dinero, se escapa, es el paciente el que sale mal parado. Porque igual que a una persona que se le estigmatiza simplemente porque tenga un IMC 31 sin haberle preguntado absolutamente nada y con buenos hábitos de vida, simplemente, pues bueno, pues tiene un cuerpo más grande por genética, ¿vale? Pero esa persona no creo que desarrolle en un futuro ningún problema. Igual de problemático es eso que una persona con un IMC 31 con problemas de salud derivados del exceso de grasa corporal, negarle la ayuda y decirle que no, que se tiene que querer con ese cuerpo incondicionalmente. Esa es la palabra, incondicionalmente. No, todos nos tenemos que querer con nuestros cuerpos, nadie tiene que hablar del cuerpo de otro, pero si yo soy un profesional sanitario con un código deontológico y que me dice que tengo que hacer que la persona que tengo delante mejore su salud, mi deber ético es que si esa persona realmente creo que tiene un problema y se puede solucionar, Claro. ayudarle y darle toda la ayuda posible. Sí, 100% alineado, pero repito, ya estoy viendo pues profesionales que se ven coaccionados, que se ven amedrantados por, oye, que me van a tachar de gordófobo si les digo que pierda peso a este niño, ¿sabes? Entonces no me parece no me parece lógico y no me parece beneficioso, como tú dices, para el paciente, que al final es de lo que se trata. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto al movimiento salud en todas las tallas, que se dice ahora? Es un movimiento necesario porque es un movimiento que reacciona frente a ese movimiento que hemos tenido durante tantos años, estigmatizante, pero creo que deberíamos llegar a un término medio entre las dos posiciones. O sea, ni un blanco o negro. No puede ser que todo el patologizar un IMC en el 100% de los casos, ni despatologizarlo absolutamente. Claro.
un IMC de 40, lo siento, en la inmensa mayoría de la... Bueno, Yo creo que todo. En todo el mundo que tenga un IMC de 40, no es una situación saludable ni lo va a ser nunca. Es muy raro que un IMC de mayor de 40 no tenga... ¿Qué IMC tenía Ronnie Coleman? No sé, en su peak. O Arnold, pues tendrían a lo mejor 32, ¿no? 33. Sí. No creo que más, ¿no? No, de hecho, Lancet dijo que a más de 40 el IMC era casi, vamos, improbable, por no decir imposible, que no fuese un exceso de grasa y veríamos a ver dónde está distribuida esa grasa que no sea problemática. Hulk, ¿no? Hulk puede ser, pero totalmente. En el mundo real no. Entonces, sí. El IMC también tiene su validez, tiene sus imprecisiones, pero también, sobre todo en casos extremos, o sea, una chica o un chico con un IMC de 15 es un problema. Es problema. Y con un IMC de 37 también lo es un problema. Vamos a cambiar radicalmente de ámbito. Hay otra etapa fisiológica de la vida que genera, que se ha patologizado también mucho y que genera... mucho malestar, en este caso en la mujer, que es la perimenopausia y menopausia, ¿no? Que realmente son muchos años de la vida de una mujer. ¿Por qué en esta época la mujer tiende a incrementar su porcentaje de grasa corporal? Principalmente es por la bajada de los estrógenos. Ya se dejan de secretar, hay otras hormonas también que cambian, pero la potente son los estrógenos. Porque claro, el estrógeno tiene distintos efectos que cuando caen, pues evidentemente se pierden. Un efecto que tiene un efecto saciante. Ajá, sí. Tiene un efecto saciante, sí. A nivel de saciedad central, a nivel de saciedad en otras hormonas, de potenciar otras hormonas, hemos visto que hace que la gente esté más satisfecha cuando come. Entonces, claro, al caer, pues las mujeres tienen más hambre, evidentemente, y acaban comiendo más. Esto es lógico. Si tienes más hambre, tienes que comer. También hemos visto que tiene un efecto protector sobre el músculo. Entonces, claro, al perderse el estrógeno, perdemos masa muscular. Al perder masa muscular, como hemos comentado antes, ni entreno con intensidad, ni mis actividades cotidianas son elevadas. Entonces, claro, el gasto calórico total va a caer. Tanto el metabolismo basal por la pérdida del músculo, como actividades cotidianas o actividades en ejercicio. Siempre ese gasto va a caer también. Tiene también una distribución un efecto sobre la distribución de grasa. Cuando el estrógeno está elevado, se suele acumular a nivel subcutáneo y glúteo femoral. Pero al caer, pues las mujeres empiezan a acumularla, pues como la acumulamos nosotros. En la barriga. En la barriga. Empieza a ser ya abdominal, subcutánea profunda, visceral. Y claro, esto ya sí que puede tener complicaciones, ¿no? Como diabetes tipo 2, hipertensión y todo lo que viene siendo pues, grasa subcutánea, ectópica y demás. Y también tiene un efecto protector frente al hueso, haciendo que cuando caen, pues haya más riesgo de osteoporosis, osteopenia. Y claro, ahí nos encontramos. No hay que patologizar. La menopausia es una época de la vida normal, como otra, pero sí que es cierto que puede ser complicada por todos estos motivos que hemos dicho y también porque hemos visto pues, cambios de ánimo, en el estado de ánimo. Hemos visto también pues el sofoco, que es muy jodido, el sofoco. Sí. Que, claro, al final te quita el sueño, no duermes bien, cambio de estados de ánimo, menos musculatura, más cansancio. Claro, aquello es una tormenta perfecta para que se encuentre peor. ¿Cómo podemos ayudar desde la nutrición a las mujeres que están en esta etapa? Lo ideal, que siempre digo, es que vengan ya preparadas desde antes. Pero bueno, si ya nos encontramos en esta perimenopausia, ¿no? Que sería tanto la pre como la postmenopausia, pues sobre todo, mira, como tenemos más hambre, hay que comer más. Pero si aumentamos el consumo de fruta y verdura, pues nos llenaríamos sin tantas calorías, evitando acumular tanta grasa visceral. Y aparte, pues ese consumo de fibra y de polifenoles, antioxidantes, vitaminas, pues nos ayudaría también a reducir ese riesgo cardiovascular que podría haberse incrementado, ¿no? con la redistribución de grasa. Aumentaríamos también el consumo proteico. Consumo proteico acompañado de un ejercicio de fuerza para intentar evitar la pérdida del músculo y del hueso. Sería importantísimo también, bueno, el calcio, la vitamina D, para la vitamina K2 también, que la vitamina K2, bueno, consumiendo fibra y esta microbiota nos va a ayudar también. Pero el consumo de vitamina D a nivel de, bueno, cierta exposición solar o suplementación, aumento de calcio, consumo de lácteos o de productos vegetales como la almendra, el brócoli y demás, pues serían bastante interesantes. Y también en este caso, como hemos comentado antes, el consumo de soja, porque como son fitoestrógenos, pues no sería tan fuerte, ¿no? Esa bajada de estrógeno. El fitoestrógeno no tiene tanta potencia, evidentemente, pero bueno, amortiguaría un poco la caída tan brusca que hay. Así que bueno, pues el consumo de soja texturizada, tofu, tempeh, leche de soja, miso, claro, sería interesante. Aquí, cuando hay indicación adecuada, la mujer quiere
y el profesional conoce el tema, la terapia hormonal en la menopausia también ayuda mucho. Y eliminan pues muchos síntomas o prácticamente todos. Pero hay veces que o bien no se puede o no está la indicación clara, o bien la mujer es reticente o tiene hormonofobia, y en este caso la fitoterapia también puede ayudar, y yo siempre la prescribo como un paso previo al tratamiento hormonal cuando por la razón que sea la mujer no quiere. Entonces, también, además del Tiro Health, ha desarrollado Menoplus, que es un suplemento dirigido a este perfil de mujer, que solo con cambios en el estilo de vida no llega a sus objetivos, pero tampoco quizás pues, es muy partidaria de tratamientos más hormonales o más médicos. ¿Cómo podemos con fitoterapia ayudar a la mujer? ¿Qué ingredientes tiene Menoplus? Claro, sería como un paso intermedio, ¿no? En plan de, vale, yo ya tengo un buen hábito de vida, sigo con el sofoco, sigo durmiendo mal, tal, y no quiero ir a la terapia hormonal. Entonces, claro, aquí lo que he metido pues, son dosis altas de isoflavona, tanto de isoflavona de soja como de trébol rojo, y luego algunos extractos como el de azafrán, cimicífuga y salvia, que también hemos visto que reducían toda la sintomatología. Metí calcio y vitamina D, que hay algún metaanálisis que en la combinación era correcta en menopausia. He metido zinc, que también mejora el estado de ánimo, incluso se puede tomar junto con medicación antidepresiva y demás. No inhibía, de hecho la potenciaba un poquito y mejoraba. Y también he metido en el Menoplus, creo recordar... ¿Melatonina? La melatonina, exactamente. Me faltaba uno. Por eso recomiendo que se tome antes de dormir. Porque... ¿Azafrán lo has dicho? Azafrán lo he dicho. Vale. Exactamente. Porque ayuda al sueño, ¿no? Claro, ayuda al sueño y la melatonina ya pues remata, y de hecho la gente que nos está escribiendo dice que a nivel de sofocos es un quitasofocos directamente, y que la calidad de sueño es lo primero que han notado en la primera, segunda semana. Y a partir de ahí, bueno, pues en la analítica, que también hemos hecho una analítica muy profunda, le hemos dado 3 botes a otras chicas y vamos a volver a hacer analítica dentro de 3 meses, a ver qué resultados vemos también. Genial. Pues nada, ya sabéis que tenéis los suplementos disponibles en Fullgas para quien lo necesite, y ya sabéis que pues, con el código tenéis descuento. ¿Cuál es tu código, Pablo? Zoom Pablo. Zoom Pablo. Pues mira, en este caso no utilizáis el código Empodera y utilizáis el código Zoom Pablo, y así pues también le echamos una mano a Pablo. Así que vamos a hablar ahora de lo que llamas la burbuja de la nutrición. ¿Hay una burbuja de nutrición en España? Yo creo que sí, porque a día de hoy hay 36 centros que imparten el grado y 236 centros que imparten el ciclo formativo, sin tener en cuenta todas las empresas que te ayudan a aprobar el examen por libre. Entonces, claro, están volcándose una cantidad de profesionales en un mercado saturado, que está bastante saturado, porque, claro, no nos dan prácticamente ningún acceso en sanidad pública. Que solucionaría parte del problema, ¿no? Claro, solucionaría bastante parte del problema. Y luego que, claro, hay otros profesionales sanitarios que pueden hacer nuestras funciones. Luego, yo esto siempre lo debato. Creo que las competencias entre profesionales sanitarios para mí serían casi que de lo último, ¿vale? En plan, ¿hasta dónde puede llegar el médico, el enfermero, el farmacéutico y tal? Porque creo que antes tenemos que quitar un intrusismo laboral. Claro. El que no es sanitario, ¿no? No es sanitario ni tiene carrera universitaria de nada. Es decir, son gente que se dedican a hacer dietas, entre comillas, ¿no? Y a vender suplementos, dietas, entrenamientos y tal, que no tienen ningún tipo de formación, y eso es salvaje, o sea, una barbaridad. Y esas personas sí que creo que la pueden liar parda un poco, más que otro profesional sanitario que, bueno, podrá tener mayor o menor formación, pero creo que tiene un poco más de 2 dedos de frente a la hora de pautar algo que una persona que no tiene absolutamente ninguna formación sobre el tema y está poniendo dieta o suplementos, etcétera. Yo creo que eso es lo primero que deberíamos regular por parte de la administración. Vale, o sea que realmente no hay que edulcorar el ser nutricionista, o sea, evidentemente es tu profesión y es preciosa y es maravillosa, pero ojo que el mercado laboral no es tan agradecido después cuando te toca salir ahí a enfrentarte a los leones, y es fácil ganarse la vida siendo nutricionista hoy día. Mira, de mi promoción, creo que a día de hoy solo estamos trabajando como nutricionista el 10% de la promoción. ¿Cuántos había en tu promoción? 60. Yo creo que estaríamos 5 o 6 ahora mismo trabajando, ¿eh? ¿Y el resto? De otras cosas. Se han ido a otras profesiones. Es lamentable. Creo que ahora sí que ha aumentado el porcentaje de profesionales que logran llegar a ejercer como nutricionista. También se ha abierto el abanico, ya no es solo consulta, ya puede ser un nutricionista dentro de una empresa, haciendo formaciones, en colectividades, etcétera.
pero creo que las condiciones no son demasiado buenas, al menos por lo que yo puedo ver dentro de... Yo hablo con muchísimos profesionales, tengo una red profesional enorme y creo que las condiciones no son demasiado buenas. Es decir, que puedes vivir de la nutrición, pero a lo mejor vivir muy bien de la nutrición son poquillos. ¿Por qué muchas personas mejoran al quitar el gluten de la dieta? Esto es una muy buena pregunta. Primero, hay un infradiagnóstico de la celiaquía importante. Uh-huh. Es decir, los celíacos están infradiagnosticados y hay muchísima gente que sufre celiaquía y porque le ha dado una serología negativa, no han seguido haciendo pruebas. Los síntomas quizás no son los típicos en adultos, no es esa diarrea, esa pérdida de peso, sino que nos encontramos síntomas más de anemias que nos remontan, uh-huh. Problemas de fertilidad, también osteoporosis, claro. Edemas, ganancias de peso, porque claro, entra el gluten, hay un estado inflamatorio y se observan incluso aumentos de peso. Entonces, claro, entre que solo se hace una serología y no se sigue más allá, no se echa mucho cuenta los síntomas y los síntomas no son los clásicos, creo que está bastante infradiagnosticada y se debería seguir haciendo pruebas. Si no es eso, bueno, luego está la alergia al trigo o la sensibilidad al gluten no celíaca, términos que, bueno... Que también tienen sus problemas. Tenemos ahí con esos términos un poco de debate, pero muchísima gente es por dos cosas. Es decir, yo he mejorado cuando he quitado el gluten. Primero, tú no quitas el gluten, quitas el trigo. O sea, es muy raro que tú sigas tomando trigo sin gluten. Muy raro, muy raro. Entonces, claro, quitas el trigo. ¿Y cuál es el gran problema, ¿no? de quitar el trigo y no solo quitar el gluten como molécula? Que yo al quitar el trigo también quito los fructanos, que es otra molécula que es bastante alta en el trigo, también en el ajo, la cebolla, y que es muy fermentable. Es uno de los famosos FODMAPs. Ajá. Entonces, claro, si yo quito el trigo y quito el fructano, encima si yo era bastante consumidor, ¿no? De pan, de pasta y de harinas, ¿no? Pues estoy quitando bastante cantidad de fructano, deja de fermentarse, como hemos comentado antes. Menos distensión, me noto mejor. Segundo punto, al quitar la harina de trigo, pues estoy quitando pues bollería y repostería y bocadillos y pizzas y kebabs. La mayoría de ultraprocesados. Muchísimos ultraprocesados son a base de harina y claro que te encuentras mejor, indudablemente. Si quito comida ultraprocesada en cantidades elevadas y empiezo evidentemente, a sustituir, porque tú no dejas de comer. Nosotros sustituimos cosas. Totalmente. Y es muy importante lo que voy a meter cuando quito lo otro. Claro, si yo quito un ultraprocesado a base de harina de trigo y empieza a hincharme a ultraprocesados de arroz, pues lógicamente no creo que mejore mucho, pero no suele ser lo normal. La gente, de forma natural, empieza a mejorar la calidad alimentaria, empieza a meter un poco más de verdura, de legumbre, patata. Claro, no te has quitado el gluten, has empezado a comer bien. Exactamente. Básicamente, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Masticar chicle es un hábito perjudicial o interesante en pérdida de grasa? Es bastante indiferente. Porque si bien es cierto que la masticación es una señal de saciedad importante, cuando el sistema digestivo ve que allí luego no está entrando nada, le dice al cerebro, me estás engañando. No me engañes. Me estás engañando. Y esa señal de saciedad dura muy poquito. Sí que es peligroso, y esto lo he visto mucho, en trastornos de conducta alimentaria, el consumo de chicle puede ser una red flag importante. Personas que consumen mucho chicle en un intento de no comer, sí que lo he visto. Y recomendaciones en redes sociales de no, si tienes hambre, comes chicle. Eso es muy peligroso. Uh-huh. Esa recomendación no me parece nada acertada, ¿eh? Ni por un profesional. Pero porque pueden promover las conductas de TCA. Sí, es que es un acto bastante común. Muy frecuente. Y ya no hablamos de chicas que comen chicle durante todo el día. Entonces, claro, ahí hay líneas rojas que cuando yo estoy en consulta siempre pregunto, ¿no? Y tal, cuando veo algún dato, ¿no? que me preocupa, y cuánto caminas al día, y oye, ¿comes con tus padres o comes a solas? ¿Cuánto chicle masticas? ¿Cuánto agua bebes? Porque muchas veces también tienes hambre, bebe agua. Uh-huh. Esas son recomendaciones que ya no neutras pueden llegar a ser un poco perjudiciales, ¿eh? Vale, ok. O sea que es indiferente, vale. Es un poco indiferente. Perfecto. Sí. ¿Qué problemas encuentras cuando un divulgador no ha pasado nunca a consulta o lleva muchísimo tiempo sin pasar consulta de nutrición, pero se dedica a divulgar en nutrición? Pues principalmente ese, que puede dar algunos mensajes que luego ni puedes llevar a la práctica, pueden ser bastante radicales y que la persona que tienes enfrente se lo tome a pies juntillas y acabe desarrollando un miedo a algunos alimentos, ¿no? Porque, claro, en esta divulgación muchísimas veces se trabaja con el miedo.
O sea, la divulgación, para mí, la divulgación correcta es la divulgación con matices. Pero claro, tú y Es yo la que menos vende. que es la que menos vende, evidentemente. Entonces, la divulgación con el miedo y con el blanco y negro vende mucho. Vende mucho. Y una persona que no haya pasado consulta no entiende el daño que puede hacer ese mensaje. Porque en consulta todo se matiza. En consulta siempre te llega alguien y te dice, oye, Pablo, pero la Coca-Cola cero, ¿es buena o es mala? Tú le dices, Hay personas para las que va a ser muy buena exactamente. y hay personas para las que no. Comparada con una Coca-Cola normal, va a ser mejor, va a ser buena. Comparado con agua, va a ser peor. Eso es un gran punto. Yo hay veces que siempre explico que mi mayor éxito con un paciente ha sido conseguir que en vez de beber 2 litros de Coca-Cola al día, beba 1. Sí. Y ese ha sido mi mayor éxito. Y enhorabuena. Y me he tenido que ir a mi casa feliz de que he conseguido eso. Completamente. Entonces, cuando veo a gente que pretende que toda la población desayune garbanzos con lentejas, en vez de a lo mejor 2 huevos, que podía ser su desayuno habitual, pues me da coraje porque es no estar en el mundo. O sea, es no estar en el mundo y creo que son recomendaciones que en general no ayudan. O sea, no son realistas ni prácticas. Aunque puedan ser correctas teóricamente y científicamente, no son realistas ni prácticas, porque hay que estar en el mundo. Y el mundo es, decías que la media de cerveza que se bebe en España a la semana es 1,6. Casi 1,5 litros en adultos, claro. Si lo haces por adultos bien hecho, creo que está en 1 litro en población general, pero en adultos evidentemente ya casi a 1,5 litros a la semana. Entonces, a veces el éxito en nutrición, repito, pasa por cambios tan sutiles como eso, ¿no? Como pasar de beber refresco de cola cero con calorías o con azúcar a cero. Claro, lo que pasa es que muchas veces el divulgador lo que quiere es hacer una tribu y dar un mensaje muy radical, y si no haces lo que yo te digo, estás haciéndolo mal, porque así, bueno, voy cogiendo un poco adeptos, o porque hay veces que la ideología ya se los come, ¿no? Entonces, como no, yo qué sé, yo me defino como. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, yo puedo hacer una dieta carnívora porque me apetece comer así, pero cuando yo ya me defino como carnívoro, por ejemplo, ¿no? Ahí ya no estoy hablando de lo que yo como, ya estoy hablando de mí, de cómo soy yo. Y entonces ya ahí... Y mi tribu. Claro, exactamente. Entonces ya ahí la ideología o, no sé, la forma de vida, ¿no? Es lo que tú estás vendiendo. Ya ni siquiera estás vendiendo una forma de comer. Entonces en estos mensajes ya te da igual que la otra persona... Tú lo que quieres es que esa persona se radicalice y vaya dentro de tu tribu. Sobre todo, hay 2 cosas. En redes sociales para mí o es por dinero o es por ego. Si no lo puedes explicar porque le estás la vendiendo mayoría de las producto, veces por las 2 cosas. O por las 2 cosas, exactamente. O le quieres vender algo, un servicio, un libro, una asesoría, un suplemento, o lo que te dé la gana. O directamente por, yo qué sé, porque te gustan los likes. Te gusta que te doren la píldora y el ego, ¿no? Esa dopamina a cada like, pues te viene muy bien para tu día a día. Sí, por falta de humildad también, o por falta de tener una perspectiva más realista, más amplia, o más basada en los problemas de la gente también. Pero sí. O sea, me parece... Eso que has dicho tú antes es un logro. Es decir, que una persona que tome 2 litros de Coca-Cola cero al día... Que las hay. Que muchísima. Porque claro, al final, al quitarle ese litro extra, seguramente esté tomando más agua o esté consumiendo algo más de verdura. Claro, lo que has quitado de un lado seguramente se haya incorporado de otro sitio. Hay un perfil de divulgador que piensa que la gente, pues, no sé, que desayuna semillas de chía y tostada con aguacate y semillas de chía todos los días, que la gente hace las cosas infinitamente peor de lo que pensamos, y esa es la normalidad, y así es la vida, o sea, y tenemos que jugar con esas reglas. Entonces, bueno, el tema es que las redes sociales a veces te hace tener una visión muy estrecha porque tus seguidores son muy afines a ti, por eso son tus seguidores y no tus no seguidores, ¿no? Pero la pieza del pastel es ínfima, es un 0,1% del pastel. Ahí fuera, o sea, hay que conocer las realidades de la gente y claro, las realidades no son las de tus seguidores. Hay que salir de la cámara de eco. Es decir, si tú solo hablas con gente que piensa igual que tú, te crees que el mundo es así. Pero cuando te sientas en una consulta a hablar con muchísima gente de distintos tipos, porque yo no selecciono a la gente que viene a mi consulta, ahí entra todo el mundo. Yo no hago esa preselección, ¿no? Que quizá hay veces que se hace. Te das cuenta de los datos. Y los datos me los confirman. ¿Sabes lo que me confirman también los datos? Las ventas.
Porque los registros alimentarios y lo que la gente dice que come está muy distorsionado. Cuando tú ves las ventas de supermercado y ves lo que se vende de bollería, de alcohol, de embutido, etcétera, ahí te das cuenta de cómo come la gente. Te das cuenta de cómo come la gente. Entonces hay que salir un poco de esta cámara de eco, ver la realidad y darte cuenta de que si una persona va a cambiarme napolitanas de chocolate por huevo, pues bueno, a lo mejor el huevo tiene algo de colesterol y a largo plazo, bueno, ya veremos lo que hacemos con otros factores, pero yo prefiero que me cambie una napolitana diaria a 2 huevos diarios. Si 2 huevos diarios puedo saltar a otras alternativas y que alternemos con una tostada con hummus, pues maravilloso, pero poquito a poco. Pablo Zumaquero, dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos. Juego del 0 al 10 en nutrición. 0, una absoluta basura, no sirve de nada. 10, muy útil, práctico, aporta mucho valor. Una dieta líquida para perder peso. 0. Añadir mantequilla a la leche de fórmula. 0,00. Ponerse gafas bloqueadoras de luz azul para trabajar por la tarde-noche. Le daría un 7 o un 8. He visto estudios muy buenos con ello. Eliminar el gluten en un paciente con psoriasis. Diría un 6-7. Tenemos cierta evidencia. Eliminar el gluten en un paciente que se siente de putísima madre. 0. Eliminar el gluten de una persona que tiene distensión abdominal. 5 porque eliminaría el trigo y el frutano y quizá tuviera beneficio. Desayunar 2 huevos revueltos con una pieza de fruta. Un 7. Habría más desayunos, pero es uno bueno. Dieta cetogénica para aumentar el rendimiento. 0. Comer primero los vegetales para maximizar la saciedad. Diría un 9. Incrementar el contenido en proteína para evitar el hambre entre horas. Otro 9. Dieta PSMF para perder grasa. 2. Situaciones muy concretas. Hacer 16 horas de ayuno y llegar con ansiedad al almuerzo. Menos 10. Hacer 16 horas de ayuno y tolerarlo perfectamente. 10. Comer lo que te dé la gana en el buffet libre de tu hotel durante tus vacaciones de una semana en Cancún. Diría un 5 viendo que es comer lo que quieras. Claro. Depende. Beberte 2 cervezas durante una final de la Champions con tus amigos. 10. Esperar perder 7 kilos de grasa la primera semana de dieta. 0. Hacer la compra sin planificar lo que vas a comprar. 0. Hacer la compra después de una noche de insomnio. Menos 10. Comparar constantemente tu cuerpo con el de otro en redes sociales. Menos infinito. Eso yo creo que puede ser de lo peor que podamos hacer. Merendar todos los días 3 piezas de fruta. Un 10. Suplementarse con omega 3 si no consumes nunca pescado. 10. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por este episodio magnífico sobre nutrición que ha solventado muchas dudas. Tienes aquí tu casa para cuando lo quieras y vengas a decirnos y a contarnos otra cosa. Y nada, que de verdad enhorabuena y gracias. Nada, muchas gracias por invitarme. Un orgullo estar en este podcast, porque ya te he dicho antes que soy súper fan. Genial, pues animo a todos los seguidores, todos los oyentes que sigan a Pablo Zumaquero en sus redes sociales. Vaya a aprender muchísimo, de verdad. Espero que este episodio te haya servido. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.